programa 16, con nuestro invitado, el doctor Carlos Alfonso Tomada, como solía decir el Canca, Gullo, en la legislatura cuando lo presentaba. Bienvenido, Carlos, un placer y un honor que estés con nosotros. Muchas gracias, igualmente un enorme gusto de estar acá con tantos amigos. No quiero invalidar con la palabra amigos la dureza del diálogo. Por supuesto, en este momento tengo el sombrero de periodista puesto, así que no hay ninguna, y soy un periodista Bueno, primero un comentario que hacíamos fuera de micrófono, ¿no? Que nos hacía acordar una propaganda de una bebida tónica, lo que está pasando, el comunicado que salió sobre el Fondo Monetario, después de la reunión que tuvieron los equipos técnicos del candidato de Alberto Fernández, y que era eso que dice cortala con la dulzura, ¿no? Con tanta dulzura. Cortala con tanta dulzura. Es decir, todos estos días hemos visto, con mucha razonabilidad, y además estamos de acuerdo, más allá del chiste, gestos de moderación, gestos de ayudar al control de la situación, pero en algún momento también esperábamos que quedara claro la postura, porque también hay en la moderación que exige el establishment y exige el gobierno, después de haber hecho las cosas contrarias a esa moderación. Aquí se nos está desarmando el estudio. En medio tenemos a Camilo en plena acción de... también hay una trampa también, porque nos estaban llevando hasta una situación de casi imposibilidad de margen de maniobra, así que la verdad que conformes con el comunicado, que creo que vuelve a centrar las cosas donde están, sin perder la lógica de que no estamos cogobernando, claro, pero que indudablemente hay una expresión mayoritaria, altamente mayoritaria, y según todos creemos, proyectada más allá, de rechazo al statu quo, a las políticas económicas actuales. ¿No, Carlos, qué pensás de eso? Absolutamente, y bueno, y el comentario tiene que ver exactamente en el encuadre que vos le diste, ¿no? Digamos, está bien la transición, está bien la prudencia, creo más aún, creo que Alberto Fernández ha hecho gestos impresionantes por lo diferente frente a una provocación como la que ha hecho el gobierno a partir del discurso el propio lunes siguiente a las PASO, ¿no? Carrió y todos haciendo verdaderas apelaciones, yo diría violentas. Frente a eso, Alberto ha tenido una dignidad y una capacidad de respuesta y de absorber eso y transformarlo en un diálogo que me parece realmente importante y estimulante. Y cierta situación casi de déjà vu que se vio en la marcha esta de apoyo convocada, ¿no? Con niveles de agresividad. Otra vez. Sí. Como me tocó en un programa de televisión donde uno dice, y la gente fue sin choripán. Bueno, el 15% votó por la ausencia de choripán. El 15% de más que votó Alberto por sobre el... Bueno, pero te queríamos preguntar otro tema, que es un tema también vinculado un poco a esto, vinculado a lo que viene, ¿no? El otro día escuchaba a Milei, este personaje tan particular, el economista ultraliberal, tan ultraliberal que ni con Expert pudo llegar a un acuerdo político, excéntrico, pero que decía, lo que viene es el gelbardismo. El gelbardismo ya fracasó en la Argentina. ¿Qué quiso decir con esto? Bueno, esta idea de un acuerdo social que se está proponiendo como salida, incluso Alberto lo vincula a la salida de la grieta en algunos de sus discursos. Él dice, bueno, eso va a fracasar, no es posible hacer acuerdos de este tipo. Me interesa tu opinión sobre eso, Carlos. A ver, la Argentina ha tenido experiencias en ese sentido. Han sido algunas relativamente exitosas, pero no sé si está escrito en alguna piedra que no puedan funcionar. Yo creo que siempre, y mucho más en la circunstancia en la que de resultar ganadores habría que asumir el gobierno, me parece que es una instancia que no se puede obviar. En esta circunstancia creo que se impone, diría yo,
desde la realidad, desde la necesidad, sí, como vos dijiste, desde la necesidad, aportando a ese diálogo que Alberto propone, como un aporte más, en todo caso, a la superación de la grieta, en lo que tenga de superable. Me parece que el diálogo, la búsqueda de consensos, va a estar, y lo viene anunciando Alberto, desde el primer día. Esto tiene distintas formas, ¿no? Distintas expresiones. Lo de gelbardismo me parece que pretende ser más bien una descalificación, ¿no? Yo creo que ese pacto social no funcionó por otras razones de la política que no por las económicas, y me parece que, bueno, esta es una buena oportunidad para intentar. Hay un aprendizaje social, hay una vocación, se nota en la gente de un diálogo, pero además me parece que lo que hay también es digo clara, pero no sé si es la palabra, una clara noción de que no vamos a poder atravesar los primeros tiempos sin una coordinación de precios, salarios, tarifas, por lo menos para parar la caída. No digo para recuperar, para parar la caída me parece que va a ser imprescindible. Seguir con la lógica de aumento de tarifa de 500, de precios 400 y salario 200, no me parece que no resiste más. Entendiendo que esto es una conversación, es un ejercicio de conversación entre nosotros y que no significa que esto sea un programa que se va a imponer. ¿A quiénes imaginás vos, desde el lugar en que estás parado ahora, que tienen que sentarse en esa mesa y solamente así, como parte de ese ejercicio, qué cosas debería resignar alguno de los actores principales de ese acuerdo y qué cosas deberían no tocarse A ver, lo primero, hay un punto de partida común que no suele ocurrir y que acá debería ocurrir. Acá todos tienen que entender que van a la mesa a dejar algo. Si alguno piensa que va a la mesa para llevarse como ha pasado habitualmente, estamos en problemas. Segundo, me parece que también tiene que estar claro, sobre todo en unos sectores, es que no estamos todos iguales. Acá el discurso de vamos a pedir un esfuerzo es vamos a pedir más esfuerzo a algunos. Esfuerzos todos seguramente, pero más algunos. Porque no hubo ganadores y perdedores en estos 4 años. ¿Y qué perdedores? ¿Y de qué profundidad? Entonces, me parece que ahí tiene que haber un desequilibrio que recupere el equilibrio, para decirlo de alguna manera. Si queremos un escenario también de futuro, de diálogo social y demás, debe partirse de un primer desequilibrio, de los que más tienen, para decirlo rápido, pero con la predisposición de todos de poner y no de sacar. Me parece que ese sería el espíritu. El quiénes, que fue la otra parte de tu pregunta, es tal vez uno de los temas más complejos. Los diálogos sociales son fáciles de enunciarlos y complejos en su implementación. Y no es una arquitectura sencilla, sobre todo en un país que tiene una tradición de actores sociales fuertes. No livianitos. No es lo mismo el diálogo social en Perú que en la Argentina, por hablar de la región. Nosotros tenemos un movimiento obrero que está bastante fragmentado, pero que al mismo tiempo tiene una unidad de concepción en estos momentos que es un activo. Tenemos un empresariado también muy fragmentado, porque ese también es un dato nuevo que lejos está del gelbardismo. Eso es muy interesante. Gelbard tenía atrás de él 3,5 millones de empresarios. 3,5 millones de empresarios. Esa CGE estaba en su apogeo. Impresionante. Rucci se sentaba
y junto con Perón tenían a toda la clase trabajadora y a todos los sindicatos, y había algún sector más de la izquierda, pero después... Claro, los sectores más clasistas vinculados que estaban en un momento de cierto apogeo, pero el resto era absolutamente unánime. Entonces ahí había una capacidad de disciplinamiento, que para mí es el gran problema de los pactos sociales. No es tanto llegar a un acuerdo, sino que después se cumpla. El problema de los acuerdos sociales es, y eso se da en función de una representatividad muy fuerte. ¿Qué es lo que pienso yo? Esto sí es una creación, digamos. Lo que yo estoy pensando es que tal vez esa heterogeneidad, que aparece en principio como una debilidad, podría ser una fortaleza, en el sentido de que todos vamos a cuidarnos entre todos. No va a haber dos, ¿no? Esto, dos, simplifica, pero tiene que tener una seguridad de que esos dos ordenan para abajo. Si no tenés dos, y no está mal tener 20. Porque acá tenemos también el fenómeno de las organizaciones sociales, que tampoco tienen una única referencia. Ese es el tercer elemento novedoso que habría que incorporar. Vengo casualmente de una reunión con esos sectores y claramente, pienso yo, van a tener que estar sentados a la mesa. Carlos, yo te quería preguntar si lo que estás un poco comentando, diciendo, tiene que ver o no con, hace no mucho tiempo Álvarez Agis hizo una declaración acerca de que había que congelar la distribución del ingreso, por lo menos creo por un año, dijo, un poco explicando también el proceso inflacionario que vive nuestro país, que además es combinado con una situación de crisis, que tal vez eso es lo que lo hace diferente de otros procesos inflacionarios en otros países. Eso por un lado, preguntarte si algo de lo que estás diciendo tiene que ver con eso, y alguna reflexión que tengas sobre el empresariado argentino, sobre cómo se constituye, cómo está hoy constituido como tal. ¿Qué es hoy el empresariado argentino, no? No solo sus centrales, sino quiénes son los actores. La primera pregunta es cuánto empresariado argentino. Claro, claro. Pero vamos con lo de Emma primero. Armó un lío con eso. Sí. A ver, una idea como la que planteó Álvarez Agis, o esa misma idea, tiene que estar arriba de la mesa. Digo, hablar de la productividad en una mesa de consenso tiene que entrar. Ahora, lo que pasa es que hay primero que sacar muchos fantasmas de esa palabra. Fantasmas que están del lado sindical, legítimamente, y fantasmas que están del lado empresario, que utilizan esa palabra en un sentido de intensificación de la explotación, para decirlo rápidamente. Y la verdad es que la productividad es algo mucho más complejo que eso. Segundo, el problema no es que hablemos de la productividad, el problema es lo que planteó Álvarez Agis, que a mí a esa parte, digamos, le faltó por ahí explicarlo mal, lo explicó en un ratito, pero introdujo un tema fundamental, que es, está bien, que la productividad, trabajemos en base a la productividad, pero ¿cómo se distribuye? El problema es cómo se distribuye la productividad, porque productividad se viene generando siempre, salvo algunos momentos. La economía argentina tiene etapas largas de crecimiento de la productividad. Ahora, esa productividad no se ha repartido igual en el mundo. A ver, para decirlo rápido, una lectura bastante que ha circulado mucho. Se cayó el micrófono acá de es que puedo dar, en realidad no, esta vez no tiene que ver con su torpeza. Vamos a decir la verdad. Ahí está. No, lo que digo es, la productividad ha sido algo que en realidad le ha sido negado a los trabajadores. La retribución en función de la productividad ha quedado de lado y se la ha quedado como renta el sector empresario. La lectura que se hace del por qué la crisis de la subprime es porque en realidad, como
como los empresarios se quedaban con la productividad, tuvieron, para mantener el estilo de vida en los países desarrollados, desplegaron una nube de créditos con enormes facilidades que algún día iba a estallar, pero que era lo que le permitía a los trabajadores norteamericanos, españoles y qué sé yo, el American Way of Life. ¿Cómo lo hacían? Los empresarios se quedaban con la productividad y los bancos le prestaban plata. Un día eso estalló y entonces, que para redondear, para mí sí tiene que entrar el tema de la productividad, pero tiene que ser un tema al cual primero hay que despejarle y despojarlo de todos los fantasmas. Carlos, una referencia que quizá otros ya te han preguntado. Yo hace poco vi un programa en el que juntaron a los primeros ministros del gobierno de Néstor Kirchner después de la crisis del 2001 y del triunfo de Néstor. Y recién estábamos hablando de una mesa de diálogo, estamos hablando de estos temas de estado de situación de ciertos sectores de la sociedad. ¿Cómo ves vos similitudes y diferencias de esa etapa, ese momento, diagnóstico de ese momento y también lo que se ve ahora respecto de estas cuestiones que estamos hablando? Si hablamos de mesa de diálogo, la primera referencia que nosotros tenemos es la del 2002, llamada la mesa del diálogo. La mesa del diálogo, con Duhalde, con la iglesia, etcétera, etcétera. Yo fui. Claro, bueno, y entonces que tuvo poco trayecto, porque después ocurrieron pasaron cosas que determinaron el llamado a elecciones. Pero ustedes deben haber tenido en su momento un diagnóstico inicial de esos primeros pasos, de esos encuentros, para poder desarrollar después políticas también en el gobierno y utilizar o no algunas de las cosas que se habían desarrollado. Mirá, el resultado concreto de la mesa de diálogo, aparte de ser un factor de cierta contención política en un momento donde no había casi... No está garantizada la paz social. Ni las instituciones, digo. Fuimos a esto de... Estoy hablando 2001, ¿no? Sí. 2001, 2002. El hijo directo de ese proceso fue el Plan Jefes y Jefa de Hogar. Ese fue el gran resultado. Yo te diría que después de eso prácticamente se disolvió y cuando nosotros llegamos al gobierno ya no estaba, digamos, ya no funcionaba. Pero si no hubiera sido por el Plan Jefes y Jefas de Hogar de Duhalde, el país se incendiaba. Yo fui 4 meses, estuve en el Ministerio de Trabajo, los primeros 4 meses de Duhalde. Si no se ponía en marcha, en la precariedad institucional que estábamos, ustedes piensen que para distribuir los planes, después se hablaba de que lo cobraba uno, lo cobraba otro, se repartían los formularios, no estaba claro cómo iban a llegar a Corrientes, cómo iban a llegar a Entre Ríos los planes. El Ministerio de Trabajo se encargó de hacerlo por una sola razón. Pensemos que hoy los planes son por débito, por tarjeta, que están bancarizados en un gran volumen. Olvídate, tarea que hicimos nosotros. La bancarización del Plan Jefes y Jefas de Hogar se hizo en el año 2003, a medida que se iban cortando los planes, al mismo tiempo se iban bancarizando. Pero esa mesa de diálogo dejó ese resultado. Nosotros teníamos muy claro para dónde íbamos. Me parece que eso pasaba en ese tiempo. No había mucha duda. Me resulta muy difícil hacer comparaciones. Parecen parecidas, pero no lo son. Yo coincido con eso. Sí, la consigna de Néstor era un país normal. O sea, un país. Sí, hasta la palabra normal podría haberse quitado porque la sensación de anomia, la sensación de vacío que existía después del 2001 era muy grande. Intentan colocarme otra vez el micrófono. Creo que esta vez lo lograremos. Pero vos seguís hablando. Pero creo que un tema sobre esto, ¿no? También manejándonos en la delgada línea roja del momento en que estamos, pero es el rol del sector financiero, porque el sector financiero no es parte de un acuerdo.
pero es quien de alguna manera tiene la capacidad de dinamitar un acuerdo. Y nadie piensa en el sector financiero sentado en la mesa, porque tampoco tiene una representación específica. Es el famoso mercado. Están los bancos, por supuesto, a través de las 2 o 3 organizaciones que los nuclean, pero ¿cómo sería o cómo imaginamos o una aproximación? Porque todo esto es imposible si no hay, yo no voy a decir una regimentación del sector financiero, pero también un nivel de acuerdo o un nivel de compromiso que va más allá de la gestualidad. Porque un sabotaje de ese sector rompe cualquier equilibrio. En un primer momento yo creo que es poder político. Es decir, poder político versus, tratando de que no sea versus, sino cierto acuerdo, pero un poder político que discipline, digamos, con perdón del verbo, al sector financiero. El sector financiero tiene que entender, va a tener que entender, y nosotros vamos a tener que hacérselo entender, y los empresarios del sector productivo van a tener, guarda con eso. El diálogo también es entre el sector productivo y el sector financiero. Y yo creo que aquellos que provienen del sector productivo, que han padecido estos 4 años, cierre de fábricas, despido de trabajadores, créditos impagables, a tasas infernales, tarifazos indiscriminados y demás, tienen que ser los que dentro de la burguesía nacional convenzan al sector financiero a tener ellos también una actitud muy prudente, sabiendo que nosotros no vamos a ir, ¿no? Me parece. Yo creo que mucho de la moderación que se expresa en estos días, que tiene que ver con la delicada línea roja que vos mencionabas, también va a formar parte del gobierno. Ahora, eso también va a requerir un gesto por parte... Porque además está el frente externo, ¿no es cierto? Está, totalmente, claro. Como clave de análisis de eso, ¿no es cierto? No, creo que es así y creo que van a tener una gran responsabilidad. También la va a tener el gobierno, yo digo nosotros, por decir. Sí, porque somos parte o nos sentimos parte de ese esquema. Sí, señor. Ahí mencionabas el tema del movimiento obrero, ¿no? La fragmentación del movimiento obrero, sin entrar en un debate, digamos, desangrante. ¿Podríamos hacer alguna autocrítica de lo que sucedió en relación a las herramientas? Por supuesto, el movimiento obrero es autónomo, las cosas que los gobiernos hagan son importantes, sobre todo si es un gobierno que siente al movimiento obrero como parte, al menos más allá de determinados desencuentros que puedan haberse dado durante el gobierno, especialmente de Cristina, ¿no? Para hablar las cosas como son. De alguna manera, fue inconclusa la capacidad de hacer propender a una renovación en algunas de las lógicas del movimiento obrero, incluso de sus cuadros de conducción. Esto no es una crítica a esos cuadros de conducción, uno tiene que aclarar estas cosas, pero es un debate que no podemos, tampoco omitir, porque muchos lo plantean. Sí, ahí yo tengo algunas... Entiendo absolutamente lo que está diciendo y podría decir que de alguna medida comparto, pero primero, vos y yo, perdón que lo hago así, pero porque sé bastante bien cómo piensa Gaby, vos y yo desde ya no participamos de ninguna campaña antisindical, ni estamos dispuestos a esta cosa, en demonizar al movimiento obrero argentino. ¿Que tiene problemas? Puede ser. Yo creo que el Estado... A ver, nosotros... Alguien puede decir, bueno, ustedes no hicieron esto, no hicieron aquello, no hicieron lo otro. Yo no soy partidario de que el Estado intervenga en la autonomía sindical. Creo que nosotros en ese sentido fuimos muy, muy cuidadosos y creo que habría que seguirlo haciendo. Al punto tal que lo que yo creo que debería ocurrir es en todo caso un proceso de autorreforma. Yo creo que, y no porque haya grandes cosas para reformar,
pero los tiempos han cambiado. Yo creo que pasaron de todas maneras cosas, como diría el actual presidente. Vos pensá esto, la incorporación de 5 millones de puestos de trabajo, donde el 60% eran menores de 30 años, te indica que el mercado de trabajo emergente va a ser muy distinto. Gente joven que se incorporó en un momento de intensa politización y de intensa politización de los jóvenes. Entonces, ahí hay un clima que es distinto a la pasividad que puede haber habido en otro tiempo. Segundo, en nuestro tiempo fue un tiempo de puja distributiva, claramente. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez, por lo menos una vez por año, en cualquier establecimiento o fábrica o qué sé yo, hubo una discusión interna alrededor de si se aceptaba o no se aceptaba un salario, por ejemplo. Sin contar que por la puja distributiva hubo mucha conflictividad. Y la conflictividad también es un dinamizador hacia el interior de las organizaciones. Y por eso es que está habiendo un proceso de cambio. Ahora, el gran cambio que le viene al movimiento obrero, y no tengas ninguna duda, es la presencia de la mujer. El movimiento feminista, que para mí es el hecho político más importante del siglo XXI, en la Argentina seguro, por lo que va a significar, por el impacto que va a tener, en la cuestión sindical va a tener una enorme gravitación. Va a impactar en el mundo del trabajo y por lo tanto va a impactar en la vida de las organizaciones. Si uno recuerda los tiempos en que la foto de la CGT tenía como única mujer a la representante de modelos, del sindicato de modelos. Y antes, no sé si vos te acordás, antes la Secretaría de la Mujer, ¿sabés quién la ocupaba? Jerónimo Iceta. ¿Vos te acordás el de los vivos? Sí, claro. Bueno, entonces, de ahí venimos. Al actual proceso donde hay un volumen de dirigentes jóvenes, sindicales, que impactan fuertemente, ¿no? Es muy interesante lo que vos planteás. Gabriel, las mujeres, eso lo hemos visto, las mujeres sindicales llegaron a acuerdos de acción conjunta antes que se juntaran Daer, Yasky, Palazzo, Moyano. Primero empezaron las mujeres. Entonces, hay ahí un camino interesante y que creo que va a servir a los efectos de esta autorreforma que yo creo conveniente. Bueno, nos habíamos comprometido a liberarte porque tenés otra actividad y me parece que tocamos con mucho pespunte y sutileza todos los temas que nos habíamos propuesto conversar con vos. Un placer, Carlos, tenerte acá en el piso, en la guerra de micrófonos que tuvimos, porque en el medio de todo esto pasó de todo con los micrófonos, pero bueno, creo que fue claro el diálogo. Gracias, Carlos, y bueno, contar con este espacio también para cuando quieras decir algo transgresor. Bueno, yo te lo agradezco y la verdad que ha sido un diálogo como era de pensar que podía funcionar acá en este ámbito. Gracias. Y vamos a un separador entonces. Las palabras salen y el debate se abre. Todos están invitados. Hojas sueltas. Hablar.